Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, Ajedrez de Geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. El comandante de la OTAN en Europa dice que Estados Unidos debe mantener los refuerzos actuales en el viejo continente. Para hablar sobre esto, pero para remontarnos un poco a la historia, a los orígenes de la OTAN, y la gente que ha estado desde su época fundacional y cosas que todavía no han desaparecido y que más bien se han barrido bajo la alfombra. Estoy junto al analista internacional y escritor Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás vos? Yo encantado como siempre de estar con vos y con tu audiencia y con este tema tan interesante. Muchísimas gracias a ti, Cristian, por haber aceptado la invitación. Según las últimas novedades, ¿no? Justamente el comandante supremo aliado de Europa, el general estadounidense Christopher Cavoli, que a todos debe sonarnos porque Cavoli ha estado mencionado en ese informe, en esa investigación periodística que hizo el New York Times, que hablaba de que él estaba a cargo en Wiesbaden, en Alemania, de ese cuartel general que coordinaba los ataques de Ucrania, entre comillas, ¿no? Contra incluso territorio ruso, demostrando así que Estados Unidos, la OTAN y todo el occidente están involucrados directamente en el conflicto, ¿no? Entonces fue Cavoli quien afirmó que Estados Unidos debe mantener su posición militar en el continente tal como está sucediendo tras los refuerzos recibidos de 2022, pero además, según el Pentágono, el apoyo a Ucrania en este conflicto aumentó la preparación de la OTAN para futuros conflictos en Europa, que eso ya dice bastante teniendo en cuenta que ha sido un conflicto provocado por Estados Unidos / la OTAN, ¿no? Quiere decir que están utilizando todo esto como polígono de tiro, como campo de pruebas, ¿no? Pero claro, si nos remontamos un poco en los orígenes de la OTAN, ¿qué podemos comentar? ¿Quiénes estuvieron detrás? ¿Qué ha pasado en todas estas décadas, Cristian? Sí, es súper interesante analizar estos temas desde la perspectiva histórica, porque desde ese punto se puede realmente arribar a la verdad, ¿no? Y en muchos casos entender lo que está pasando en este momento. Y como vos muy bien decías, la OTAN es una organización que por supuesto está hecha, está pensada, está ideada desde su origen como una alianza militar hostil en su momento a la Unión Soviética, y en la actualidad prosigue esa actualidad, pero en este caso contra la Federación Rusa, no contra el natural heredero de la Unión Soviética. Y en ese sentido, remontándonos, volviendo a la actualidad para regresar al pasado, tengo que marcar que la prudencia de Moscú en este sentido, como vos muy bien mencionabas, estas acciones hostiles de parte de la OTAN, que siempre yo caracterizo esta guerra en Ucrania como una guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, y por supuesto que la prudencia de Moscú ha hecho que no estemos hoy en una tercera guerra mundial abierta, declarada, porque la OTAN ha ejecutado innumerables casos bellis, innumerables acciones militares que podrían ser consideradas toda regla una declaración de guerra justamente por parte de la Organización Atlántica contra Rusia, teniendo eso por supuesto una derivación difícilmente imaginable, o tal vez todo lo contrario. Creo que la destrucción mundial sería prácticamente la garantía. Esto no debe sorprendernos, Javier, si tenemos en cuenta que la Organización Atlántica, desde su fundación en 1949, fue ideada justamente, como decía hace unos segundos, como una alianza militar hostil a la Unión Soviética. Y esto tiene varias particularidades que voy a tratar de brevemente reseñar. Y es que, primero, la desnaturalización de lo que fue justamente apenas 4 años antes una alianza militar entre justamente la Unión Soviética y los Estados Unidos, totalmente, con un socio menor, pero importante, como el Reino Unido, y en esta alianza militar para derrotar al nazismo y a las potencias del eje, que estaba conformado por
supuesto, como todos sabemos, por Alemania, Japón e Italia principalmente. Entonces, que una alianza militar victoriosa en la Segunda Guerra Mundial, de repente, tras el fallecimiento de Franklin Roosevelt y la llegada al poder de Harry Truman, el otrora vicepresidente estadounidense hace un giro de 180 grados en la política exterior de los Estados Unidos, dándole espalda a todo lo que era lo que había sido ideado por el mismo Franklin Roosevelt junto al líder soviético Stalin en Yalta, e inicia toda una política de hostilidad hacia la Unión Soviética, incluso llegando al punto de ordenar el bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki, que no tenía ninguna finalidad ni objetivo militar. La rendición de Japón estaba sellada tras el ingreso a la guerra en el Pacífico por parte de la Unión Soviética, que es algo que había justamente decidido el emperador Hirohito a firmar la rendición, justamente porque no quería verse justamente con el país invadido por el Ejército Rojo y siendo juzgado como el criminal de guerra después, pero porque ordena ese ataque nuclear Truman, justamente para mandar un mensaje velado hostil a la Unión Soviética. Entonces, a partir de ese momento se da toda una serie de acontecimientos que incluso no fueron respondidos por la Unión Soviética con el grado de hostilidad que hubiese merecido. Decía, en 1949 se funda la OTAN, y con la finalidad justamente de oponerse militarmente a la Unión Soviética, algo que realmente era sorprendente dado lo que acabo de mencionar, que eran países aliados. Y en ese sentido hay que marcar un par de acontecimientos que me parece interesante señalarlos, y es que Alemania, que como hemos mencionado en alguna otra oportunidad, el plan también elaborado en Yalta tenía que ver con la disolución del país en por lo menos 5 o 7 estados independientes. Esto no solo que no se hace, sino que se fomenta justamente la creación de la República Federal Alemana, reunificando las zonas de ocupación francesa, británica y estadounidense. Y ante lo que se preveía ya como un ingreso, se preveía que iba a ser un intento de ingresar a Alemania Federal en la Alianza Atlántica por aquellos días, en 1952. Si te permitís, sabía señalar, hay un episodio diplomático que pasa en la historia como la nota de Stalin, y es una carta diplomática, una nota que es enviada a las autoridades británicas y estadounidenses por intermedio del ministro el representante de la diplomacia soviética, Andrei Gromyko, en 1952, y que lleva adelante la propuesta de la reunificación alemana. Esto que después se da posteriormente a finales de la década de 80, con la caída del muro de Berlín. Joseph Stalin propone la reunificación alemana en 1952. Lo que sí se pedía, por supuesto, a cambio, era la desmilitarización, o sea, que se mantuviese como un Estado desmilitarizado, neutral, al margen de cualquier alianza militar, no solo occidental, sino alianza militar soviética, y esto es rechazado vehementemente por los occidentales y también por el que por aquel entonces era el canciller de Alemania Federal, que era Konrad Adenauer, que contaba como asesor en el aspecto militar con Adolf Heusinger, que era ni más ni menos que un ex alto oficial nazi. Esto, obviamente, es interesante tenerlo en cuenta, porque vemos cómo desde aquel entonces Alemania ya era previsto que fuese utilizada como un ariete nuevamente contra la Unión Soviética en esta oportunidad. Y bueno, obviamente esta propuesta de Stalin es rechazada, y en 1955 es justamente ingresada Alemania Federal a la OTAN. Si no me equivoco, el 6 de mayo de 1955, si vos te fijas, Javier, parece incluso una burla, porque el ingreso a una alianza militar contraria a la Unión Soviética se realiza a apenas 3 días de los 10 años de la victoria soviética sobre el nazismo, en una provocación simbólica, digamos, teniendo en cuenta también que en 1954 la Unión Soviética propone su ingreso a la OTAN como parte de una alianza militar internacional, lo que hubiese, por supuesto, llevado a una disminución en cualquier tipo de actividades dentro del marco de la Guerra Fría, lo cual, por supuesto, fue rechazado por la Organización Atlántica.
Y esto también se comprende, con esto cierro esta parte, Javier, si tenemos en cuenta que por aquel entonces ya la OTAN estaba poblada en altos mandos militares por justamente altos mandos de lo que había sido el régimen nazi, como fue, por ejemplo, Reinhard Gessler, que fue un ex oficial de inteligencia alemán, de alto rango, destacado en el frente oriental, que sabemos las atrocidades que hacían estos oficiales de la contrainteligencia en el frente ruso contra la población civil, y fue el encargado, entre otras cosas, de hacer la operación Paperclip, que eran operaciones clandestinas, con la intención de desestabilizar y de generar contrainsurgencia y terrorismo en el lado soviético y en el bloque soviético. Y este personaje fue incluso el fundador de la BND, que sería la inteligencia de Alemania Federal, en 1956. Este personaje, que fue colaborador de Stepan Bandera, quien vivía refugiado en Alemania Federal, que se acuerdan que era el terrorista y criminal de guerra nacionalista ucraniano, y este personaje Gessler también tuvo, por supuesto, participación en la OTAN, igual que Adolf Heusinger, el que te comentaba hace unos minutos nomás, que era asesor militar de Konrad Adenauer, también fue un alto funcionario de la OTAN. También podemos mencionar a Ernst Ferber, a Hans Idel, a Johann von Kleinmannsegg. Entonces, realmente, la OTAN no ha sido otra cosa más que un reciclado de funcionarios militares hostiles que llevaron adelante una guerra de exterminio contra la Unión Soviética y su población, y a partir de su fundación fueron reciclados en esta organización para justamente hostilizar al país soviético. Y hay que recordar que justamente la OTAN, la Alianza Atlántica, se funda en 1949 y no es creada el Pacto de Varsovia, sino, que sería su contraparte soviética, sino hasta 1955, con motivo justamente del ingreso de Alemania Federal como un acto hostil hacia la Unión Soviética, y se crea entonces el Pacto de Varsovia. Y cuando desaparece la Unión Soviética en 1991 y se disuelve el Pacto de Varsovia, la Alianza Atlántica, sin motivo aparente, sigue justamente existiendo, pero obviamente el motivo era seguir sus actividades, en este caso contra la Federación Rusa. Cristian, y claro, si traemos todas estas cuestiones un poco al presente con todo lo que está ocurriendo, como decíamos al principio de la conversación, ¿no? Hay que recordar que recientemente María Zakharova, la portavoz de la Cancillería rusa, reaccionó al hecho de que los representantes oficiales de Rusia y Bielorrusia no eran bienvenidos a los actos de conmemoración del 80º aniversario de la liberación de Alemania del régimen nazi en Berlín y Brandenburgo, ¿no? Según publicó un medio alemán, el medio tuvo acceso al documento que dice: las directrices indican, como queremos cultivar conscientemente nuestra cultura del recuerdo, estamos planeando un gran número de actos conmemorativos propios en Alemania y en el extranjero. En caso de que representantes de Rusia o Bielorrusia aparezcan sin previo aviso en actos en Alemania, las organizaciones pueden ejercer sus derechos domiciliarios a su discreción y con sentido de proporción. Entonces, a esto ha reaccionado Zakharova, ¿no? Declaró que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania está aún dirigido por la revanchista y neonazi Annalena Baerbock, que todavía se atreve a reclamar la presidencia de la Asamblea General de la ONU. Asimismo, enfatizó que en la decisión de Berlín no hay nada nuevo. El mero hecho de que los herederos ideológicos y descendientes directos de los verdugos de Hitler vayan a expulsar a los rusos de las celebraciones de la victoria ya parece un insulto flagrante. Sin embargo, incluso aquí Baerbock y su equipo de Einsatz, los operativos, no son originales, sino que toman prestada casi textualmente la experiencia de sus predecesores. Si las fuerzas de seguridad alemanas realmente van a expulsar a rusos, bielorrusos, antiguos ciudadanos soviéticos, incluidos judíos, de los actos ceremoniales, no puede calificarse de otra cosa que de resurgimiento del nazismo. Bueno, ¿qué nos comentas de toda esta situación, Cristian? Bueno, lo que te puedo comentar acerca de esto es primero cómo es escandaloso, cómo carecen de vergüenza, y hay que decirlo con todas las letras, por lo menos gran parte de la ciudadanía alemana, cómo la desnazificación de aquel país fue, por supuesto, insuficiente. Lo vemos a la distancia, vemos cómo esta mujer, Annalena Baerbock,
no tiene ni problema en reivindicar la figura de su abuelo, un nazi convencido y ferviente admirador de esa ideología política, como está probado históricamente. Y es una desvergüenza enorme hacer incluso estas menciones particulares para con Rusia y con Bielorrusia. Hay que recordar que tan solo en territorio de la República Socialista Soviética de Bielorrusia, a un 25% de la población se la aniquiló. 1 de cada 4 bielorrusos fueron asesinados por los nazis. Y en el total de la Unión Soviética ese número fue 1 de cada 7. Alrededor del 13% de la población total murió, siendo la mayoría de los muertos civiles en una guerra de externo. Cosa que no se dio para nada en esa proporción ni en esos números en la Alemania nazi cuando ingresan las tropas del Ejército Rojo. Diciendo, a ver, vamos a tirar un par de números que son muy reveladores siempre. En la Unión Soviética fueron muertas 27 millones de personas, 10 de ellos militares y 17 millones civiles. Esto marca el carácter de guerra de por parte del nazismo. Y esa proporción no se dio para nada en la Alemania nazi cuando entra el Ejército Rojo, siendo muy superior, unas 5 veces a una, la cantidad de muertos militares contra los muertos civiles. Y muchos de los muertos civiles alemanes fueron asesinados en los bombardeos eliminados que hicieron los aliados occidentales contra ciudades como Dresden. Dicho esto, yo creo que lo he mencionado en este año que se conmemoran los 80 años de la victoria sobre el nazismo, que la Unión Soviética incluso fue demasiado condescendiente y demasiado magnánima en el trato para con sus enemigos. Y yo creo que fruto de esto a la distancia es este resurgimiento de cierta reivindicación o cierta simpatía por esta ideología. Fue muy magnánima con Finlandia, fue muy magnánima con Alemania, y yo creo que en ese sentido se permitió, yo creo que visto a la distancia, seguro en ese momento pareció la mejor solución, pero visto a la distancia fue un error que en rigor de verdad en países hermanos juzgaron a los altos mandos, a la jerarquía nazi Nuremberg, pero a los responsables civiles, a los responsables empresariales, a los responsables económicos de la economía nazi y a la innumerable cantidad de funcionarios de la SS, de la Gestapo y cuadros militares convencidos del nazismo, fueron, como en el caso de la OTAN, fueron reciclados en la vida civil alemana, muchos de ellos, muchos jerarcas de la industria alemana que fueron fervientes nazis, fueron condecorados incluso con medallas y distinciones de la República Federal Alemana, como jerarcas de la otrora poderosa consorcio empresario Farben. Así que yo creo que esto debe dar una lección para el futuro, para el resultado final de esta guerra que se está dando en Ucrania contra Rusia a través de la OTAN, y que queda el destino que la Organización Atlántica tenga sus días contados justamente después de esta derrota estruendosa contra Rusia, y si se da este aparente distanciamiento de los Estados Unidos de la Organización Atlántica. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a vos, Javier, como siempre, un gran abrazo. Sputnik. Contamos lo que otros callan.